Marcelino Fernández del Castillo, cuéntanos la historia de esta noche, hermano, que se reprograma el partido, cómo se dio todo. Saludos Álvaro, pues desde el pronóstico del clima se sabía que en la ciudad de Puebla esta noche desde las 7 y hasta la medianoche había una alta probabilidad de lluvia, sobre todo entre las 7 y las 10 que fue cuando cayó con mayor intensidad e incluso hubo la tormenta eléctrica. Cuando íbamos llegando al estadio fue cuando se empezó a soltar y fue pues el presagio de que difícilmente se iba a poder jugar el partido esta noche. Por ahí de las 9:30 de la noche salieron los árbitros, salieron los comisarios a revisar el terreno de juego, todavía no estaba en condiciones. Cerca de las 10 vinieron los trabajadores del estadio a tratar de acarrear el agua hacia afuera y lo lograron de alguna forma, pero cuando vino una nueva revisión de los árbitros poco después de las 10 de la noche, sobre todo en el área de la banda que da a las bancas del Estadio Cuauhtémoc, era imposible el transitar de la pelota. No rodaba, no botaba, fueron a otras zonas del campo, en la parte central estaba en mejores condiciones, pero sobre todo en la banda que da a la zona de bancas era imposible que la pelota transitara. Incluso los jugadores de Chivas no se habían cambiado para realizar el calentamiento, algo que sí sucedió con los futbolistas de Puebla. Incluso algunos que estaban cerca de los árbitros cuando se hicieron estas pruebas les indicaban que era imposible jugar. El partido estaba programado a las 9 de la noche, cerca de las 10:40 fue cuando se tomó la determinación de que no se disputara esta noche y fuera hasta el sábado a las 5 de la tarde. Pero en ese transcurso hubo poca comunicación, poca certidumbre acerca de lo que sucedía y fue hasta cerca de las 10:40 de la noche cuando se supo que se suspendía el partido y se posponía para mañana. Puebla salió a calentar como eso de las 10:15 de la noche, cuando ya había bajado la intensidad de la lluvia, incluso ahorita ya no está lloviendo, pero con todo el equipo salió a calentar como si fuera un partido normal. No lo hicieron así los árbitros, tampoco el Guadalajara, y finalmente en conjunto con la Liga MX, el comisario, el cuerpo arbitral, determinaron que el partido se jugara este sábado a las 5 de la tarde. Escuchando lo último que decías, ¿cómo que hubo poca comunicación, Marce? Sí, o sea, por parte de las autoridades de la liga, no se sabía por parte de los medios de comunicación si iba a haber o no iba a haber partido, cuál era la determinación, cuáles eran las condiciones para decidir o no decidir. Fue bastante, al abandono básicamente, no hubo un acercamiento por parte de ninguno de los clubes o por parte personal de la liga que en el área de medios dijera, bueno, está sucediendo esto, se va a tomar la determinación a determinado horario. Finalmente fue el comunicado oficial de la Liga MX que salió, te digo, poco antes de las 10:40 de la noche, cuando ya se supo que el partido no se iba a jugar esta noche, porque hasta las 10 todavía pues existía la posibilidad de que se disputara. Nos decías, Marce, en ese sentido que en estos momentos ya no llueve, pero comentaba Jared Borghetti que mañana nuevamente hay probabilidades de más del 30% de llover, Marce. A la hora del partido. Es meteorólogo, Jared, también. Sí, sí, es la época. Es la época. No he revisado todavía el pronóstico del clima para mañana a las 5 de la tarde. Hoy la lluvia comenzó a las 7, entonces si se hubiera jugado el partido a las 5 se hubiera podido terminar sin problema. Pero hay que ver cómo estará la situación de mañana, porque en esta zona, en esta ciudad, en el centro de México, en esta época todavía las lluvias son muy intensas y a veces se presentan desde temprana hora. ¿Y qué sabemos de la capacidad? Porque si mañana hay probabilidades también del 35% de lluvia, ¿qué sabemos de la capacidad y del mecanismo de drenaje del Estadio Cuauhtémoc, Marce? ¿Tiene capacidad? O sea, el estadio... No, sí. La cancha...
La cancha está en muy malas condiciones. Recientemente hubo un concierto de Shakira que también la maltrató más. El terreno de juego en el partido contra Pachuca, Puebla-Pachuca, que terminó empatada 2 goles a mitad de semana, estaba muy difícil para jugar, sobre todo en esa zona de las bancas, es en donde más se complica, es en donde está más maltratado el pasto. Se ven incluso una franja dentro de una de las áreas que se ve que es en donde se colocó el escenario para los conciertos que dio aquí la cantante colombiana, que es ahí en donde está también una parte muy maltratada, ¿no? Del centro del campo y hacia la banda contraria de las bancas, ahí está más o menos bien, pero tampoco está en buenas condiciones, está en muy malas condiciones el campo, y si sigue lloviendo va a ser aún más complicado para que pueda haber un buen accionar, incluso con algún riesgo de lesión. Parece un poco anticuada y rudimentaria la utilización de esos rastrillos, de esos jaladores de agua. Escurridores, Liz. Escurridores. Parece ridículo que se siga utilizando eso en el fútbol mexicano. Esta cancha no está bien y yo no sé si esté bien para mañana. Hace pocos días, Álvaro, Marce, vimos en el Akron, antes del partido Chivas-Tigres, Sí, cayó un agua peor. sin necesidad de un solo trabajador, absorbió perfectamente el drenaje del Akron, lo cual es una buena noticia porque ahí se va a jugar el Campeonato Mundial. No nos olvidemos que esa cancha por eso no se jugó la jornada 1, porque todos estaban terminaban de dejarla lista para lo que será el año que viene el Mundial. Pero parece, Jared... Bueno, ¿cuánto te gusta que no le metan mantenimiento a la cancha del Es insuficiente ese trabajo titánico de unos cuantos trabajadores jardineros. Una jerga, el martes, casi. El martes, como dice Marcelo, hubo el partido de Pachuca contra Puebla. Estaba la cancha muy floja y se veía que estaba Se muy veía, mal. claro. Yo el miércoles fui Shakirita a Puebla también tiene que y ver. cayó una tormenta, pero fuertísima el miércoles. Sí. Marce, Anoche no sé si haya llovido, pero hoy con esta lluvia te aseguro que bien la cancha, igual si no hubiera llovido hoy, no hubiera estado así, que digas, muy bien la cancha. Marce, entendiendo que Chivas es un equipo altamente popular, yo siempre lo he dicho, es como la garnacha, el frijol rico, sabroso y popular, ¿se esperaba una gran entrada para hoy o no? No, Álvaro, de hecho no se llenó el estadio, de hecho lo reportábamos más temprano cuando llegamos acá a Puebla, que la venta iba bastante lenta, solo se habían agotado las 3 de las 4 rampas que tiene este estadio, y en la planta baja y en una de las rampas se mantenían localidades disponibles en todo el escenario. Ya aquí te puedo calcular entre 20 y 25 mil aficionados que acudieron esta noche pese a la lluvia, pese a las condiciones, y ahondando en el reporte meteorológico para el día de la mañana, ahorita aprovecharon Eric Blanco y Jaime Zamudio, los camarógrafos con los que venimos. Para el día de mañana hay 70% de probabilidad de lluvia a la hora del partido. Entonces habrá que ver si se puede jugar o si hubiera sido más prudente jugarlo más temprano. Mañana veremos qué sucede con eso. Es que De aquí a allá ya eran, aumentó. como diría un amigo, eran Fahrenheit. Oye, me acordé, tú seguramente te acuerdas, Lalo, de Juan Carlos Iracheta, ¿se acuerdan? Que daba el clima en el programa hoy mismo con Guillermo Ochoa, con Lourdes Guerrero, y además hacía unos trucos muy simpáticos ahí en las mañanas en la televisión, me tocó trabajar con él. Si esos 25,000 que habían comprado su boleto, vamos a suponer que 23,000 Espero no se les haya mojado para que... Exacto, siguen queriendo ir al partido mañana, pero si hay personas que ya no quieren volver a ir a empaparse mañana, ¿qué pasaría, Marcelino, con el boletaje? ¿Le sería reintegrado a aquellas personas que ya no quieren ir mañana? ¿O ya valió? Buena pregunta, no se ha dado a conocer esa información, Heriberto. Regularmente cuando hay este tipo de situaciones el boleto te sirve para entrar al momento en el que se realiza el partido, pero sin duda alguna si alguien no quisiera asistir tendría el derecho perfectamente de que le reembolsaran el dinero. Habría que ver cuáles son las políticas particulares de Puebla, del Club Puebla en este aspecto, porque otro de los temas es que buena parte del boletaje se vende a través de una plataforma digital, entonces ahí también hay que ver las políticas que tiene esa plataforma para saber cuál es el camino a seguir para los aficionados que no quisieran
venir el sábado a la realización del partido. Marce, ¿cambiarían algo la alineación para mañana de cada uno de los equipos o no? No lo creo. Seguramente irían con el mismo 11 que ya estaba programado para esta noche. Perfecto, Marcelino, muchísimas gracias. Marcelino Fernández del Castillo desde Puebla. Oye, Álvaro, con cuidado el regreso, Marcelino. Lo que sí creo, y no te va a gustar, pero con alberca o sin alberca, pasado por agua o en tiempo seco, el Guadalajara le tiene que ganar al equipo de Puebla. Pero eso él tienes una Lo obligación. futbolísticamente. Tienes una obligación. Oye, es que si no le gana al ¿Y él Puebla. puede? ¿Cómo? Él tiene una cosa. ¿Y él puede? Y él Es una puede, claro, probabilidad, claro. es una Pero probabilidad. si juega como lo hizo a media semana frente al Necaxa, lo que parece un despunte, un despegue del Guadalajara, porque O como jugó contra el América. o como jugó contra el América, correcto, sobre todo en el segundo tiempo. contra Tigres, que yo creo también que creo que Milito merecía haberle ganado, ¿no? prematuramente, anticipadamente, dijo que ya no había crédito cuando faltaba medio torneo. Entonces yo creo que le tiene que ganar al Puebla. Tiene ¿Y que si no aprovechar juega así, Betito? la oportunidad de ganarle al Puebla. No, pues seguramente empatarían o perderían, pero sería el colmo que no le pudiera ganar un equipo tan flojo como La el Puebla. oportunidad, que no la obligación, porque la obligación no la tiene nadie. Ay, por Sí, Dios. sí, sí, La sí, no, obligación, Dios. la obligación de Obligaciones salir. siempre hay. Ahí está. La Que obligación. puedas lograrlo es diferente. Dos Qué de bueno fútbol ahí. que lo dices, De una vez, dos de Tú fútbol sales ahí. obligado a Obligación buscar. siempre hay. Obligado sales a buscar el triunfo. La obligación es salir y poner todo de tu parte para buscar el ganarlo. triunfo. Claro, pero entonces nadie sí es te puede obligación. obligar a ganar. ¿Cómo? Pero Bueno, pero es una acción ¿Cómo? coercitiva, es una cuestión Por simbólica. eso, de y si obligación. llueve y si el árbitro te expulsa en el minuto 2. Me quedo con lo tuyo. Bueno. Hay por obligación. eso hay que Sí, es que Hay analizar obligación. todo lo que rodea a un partido de fútbol. Señor árbitro, ¿qué procede en este caso? ¿Quién es el que se encarga de todo esto? ¿El cuerpo arbitral, el comisario? ¿Quién determina esto? O le dijeron, porque yo creo que había unas partes que podría ser como el 70% que estaba bien, como que la bola rodara, ¿no? Mira, hay varias cosas que llaman mi atención. La primera es que el comunicado no habla del estado de la cancha. Habla de la lluvia eléctrica, ya habla de la tormenta eléctrica, ya habla de la lluvia, pero no menciona el estado de la cancha. Ese es un punto importante. Punto número 2, esta cuestión de que si bote el balón y que si ruede es una cuestión anecdótica. Hace años, que ni siquiera estaba bien reglamentado, Diego Dileo dijo, no, pues esa es una forma De de darte poder cuenta. evaluar si la cancha se está en puede, condiciones. si la cancha está apta o no lo está. Pero eso no está mencionado en la regla. No es una está, normativa. No es una normativa, no está reglamentado ni nada. Diego ¿no? Dileo era italiano. Era italiano. Estuvo muchos exactamente, años en México. sí. Entonces, ahora hay que les digo una cosa, les digo la otra, así como la chingoltrufia. De repente, pues sí, les haces al cuento, está lloviendo y sales y rueda el balón y dices, oh, sí se juega o no se juega. Ahora, en mis tiempos no había ese relajo de la tormenta eléctrica. Ahora, el que tiene... Es que en esos tiempos morían muchas personas Sí, también, ¿no? el que tiene mayor había responsabilidad relajos. administrativa es el comisario del partido. El árbitro puede dar una opinión, pero el que lleva el peso administrativo del partido es el comisario. Y efectivamente, hay muchos intereses, muchas llamadas de los presidentes de Transmisión de clubes. televisión. Entonces de hace las entender que televisiones. al final no decide el comisario. Bueno, el comisario es el que finalmente toma la decisión. Yo creo que tomando en cuenta todas las opiniones y por qué no decirlo las presiones a las que está siendo sometido. Entre ellas como la televisión, entre ellas, es que tiene que conciliar los intereses de todos. No se trata de beneficiar o de A perjudicar. ver, danos un ejemplo, Lalo. ¿Le habla, ¿a quién, la televisora le habla al comisario o la federación le habla al comisario? ¿Quién le habla al comisario? no sé exactamente cómo sea. Entonces, ¿para qué dices que hay llamadas? No, pues porque así es. Pero no sé quién le habla. ¿Te lo imaginas? No sé quién le habla aquí. ¿Hay llamadas o no hay llamadas? Sí hay llamadas. Ok, ¿cómo Sí, funciona? hay llamadas. Pues, de repente, Llamadas. mira, suena tu Llamadas, celular y ya, mi dices, compadre. bueno, ¿de quién habla? No, pues habla Mauri Vergara, oye, ¿sabes qué pasó esto? Oye, habla el del Puebla, no sé quién será, habla de la Federación, habla Miquel Arroyo. ¿Y qué dice? Pues le dice, oye, ¿sabes qué? No, estamos muy apretados el calendario, etcétera. Empieza a haber argumentos, ¿sí? Ahora, lo más importante... Bueno, lo hubiera jugado a las 11 de la noche. Lo más importante no son las llamadas, lo más se puede, importante... Ya, por ¿Hasta qué hora se puede jugar? Lo más importante es preservar la integridad física de los Claro. jugadores. Ahí es lo que- Ese es claro. un punto nodal. Básico, el ¿Y primer- a esos intereses les importa o no, No, les si importa? los debes de tomar en cuenta, sí, ¿sabes qué? Por más intereses que haya, si se pone en riesgo la integridad física de los jugadores, no hay partido. Era Punto. justo Si lo yo que soy te el iba a comisario. preguntar. Ahora, el reglamento de competencia en su artículo 35 dice que los partidos se podrán iniciar de la Liga MX, no antes de las 12 del día, ni después de las 11 de la noche. Ok.
O sea que estábamos así, cuando a las 11:20. ¿Cuándo cambió eso? Porque a mí me tocó jugar a las 11 de la mañana en Toluca y dices, Pero también qué tiempos eran los tuyos. Eran nuestros tiempos, pero ahora ya... A ti también te jugó a las 11 en Toluca. Sí. Hace muchos años. Sí, hace mucho, de Sí, pero a repente finales de los 70, de 30 años. algunos 80. suspendías un partido y se podía jugar el día siguiente a las 9 de la mañana, por ejemplo. Pero ya no está reglamentado. Para iniciarlo no puede ser antes de las 12 ni después ¿Por qué de no las puede 11. ser antes de las 12, Lalo? Está reglamentado, así lo pusieron ellos. Yo creo que Quéjate con la FIFA, Betito. esas mentes que brillan, Oye, que son pero no es con la FIFA. conocidos como los dueños del balón, dijeron, a ver, ¿sabes qué? Vamos a reglamentar esto y no nos conviene que por sea ningún tan motivo, temprano. incluso tomando en cuenta Porque los en Inglaterra intereses sí, cuando televisivos, los intereses de taquilla, una serie de factores decidieron que no puede empezar un Temprano de acá, partido temprano de allá. antes de las 12 del Bueno, en su momento se estableció que en ciudades con altitud mayor a X que cantidad de metros, no podías arrancar antes de las 4 de la tarde. Pero, por ejemplo, en el caso del Mundial, se está hablando que la presentación de México sería a las 12 del día. Para que lo vea Europa y Asia. Sí, exactamente. Pero entonces, Ajá. a ver, el reglamento está. El reglamento pero local. Sí, pero sí, no. FIFA reglamentó. ¿El de las 12 de la noche? No. 12 del mediodía. De que en las ciudades con altitud no se puede jugar antes de las 4 de la tarde. En su momento, sí lo estableció. Yo te digo una cosa. Lo vamos Va a a... ser un Investígalo, partido, haz tu va a ser un tarea. partido, se juegue cuando se juegue regularcito, que repartan puntos y se vayan a su casa. Y ya está. beneficiando a Chivas. ¿Por qué beneficiando a Que no Chivas? haya riesgo, que ¿Por no haya qué riesgo beneficiando de a que Chivas? pueda- Para que Chivas lleve un punto. No, pero ¿por qué beneficiando a Chivas si tiene más porcentaje de ganar Chivas que Sí, puede? pero eso es interpretativo. No. Sí. Ay, ¿tú manejas bien el tema de las apuestas y demás. Sí. Tú sabes que ¿Quién tiene era más favorito? probabilidades de ganar Chivas. ¿Quién es favorito? ¿Quién era favorito? Están todos los tres es momios ¿quién? positivos. ¿Quién? Tres momios positivos. No. Hay incertidumbre. Ahora, las lenguas de doble filo afirman que el Puebla sí quería jugar el partido, pero Chivas no quiso. Chivas no quería. ¿por qué? No, pues es que ¿Qué interpretas? Hay que preguntarle a las, ¿Pero lenguas, qué a interpretas? las lenguas de doble filo. Yo Que no tuvieron soy una miedo. de ellas. No, pero- tal vez les Pero convendría según- a sus intereses. Al minuto, a las 10:20 minutos que el Puebla salió a calentar y Chivas Chivas no quiso. estaban vestidos de pipa y guante, ya se supo, no va a haber partido, se los dije. Si ya está calentando el Puebla. podemos decir y no que está Chivas se calentando negó a Chivas, jugar. ¿Cómo es vestido de pipa así, y guante? muy elegantes, muy propios. Muy propio. Guantes, sí. guante. Ese sí es muy señorial. Otra cosa sí, que yo no sí, entiendo es que ¿por qué no ponen como en el béisbol una lona antes del partido? ¿Cuánto les puede costar? Pues que está muy grande. Estadios techados ya. No, bueno, estadios no, techados. el estadio techado va a costar un chorro de Ahora, lana, yo pero no una sé- lona que cubra toda la cancha. Ya ha caído el cielo en Puebla desde las 7 de la noche y no paró la lluvia hasta las 10. Ahí comenzó a disminuir la intensidad, pero además hubo el problema de la tormenta eléctrica que retrasó todo el asunto. El campo, ya lo decíamos desde mediodía, estaba en malas condiciones desde el partido contra Pachuca y ha quedado peor después de lo sucedido con esta lluvia. La Liga MX, ya después de hora y media de retraso en el partido, ha determinado que no se juegue esta noche y que se va a reprogramar para mañana sábado a las 5 de la tarde. Hicieron pruebas, salió el cuerpo arbitral a rodar la pelota, a votar en distintos momentos de la noche. Los trabajadores del terreno de juego hicieron lo posible por acarrear el agua hacia afuera para que estuviera en condiciones, pero cuando salieron los árbitros a rodarla, no rodaba ni votaba de buena manera, ni siquiera lo hacía. Entonces ahí, con la presencia de algunos jugadores de Chivas que estaban observando, ellos decían, los de Chivas, por lo que vimos desde la tribuna, que no se podía jugar. Puebla salió a calentar minutos más tarde, no lo hicieron los árbitros, pero Chivas peleó hasta el último momento para que el partido no se jugara en estas condiciones y finalmente se ha llegado a esa determinación. El Guadalajara tendrá que reacomodar su logística porque tenía programado su vuelo charter para regresar terminando el partido a la Perla Tapatía, pero con esto se quedará en la capital poblana y jugarán mañana a las 5 de la tarde en este mismo escenario. Bueno, 5 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc, con la esperanza de que haya un mejor clima. Marce, no es una garantía, ya nos decías, el día de hoy llovió a partir de las 7 de la noche, al menos el hecho de que se anticipe un poco el horario a las 5 de la tarde, pues le da un poquito de margen de maniobra para que no llueva. Lo que es un hecho, Marce, es que el terreno va a estar terrible. Si ya de por sí, en el partido de media semana, en el Puebla contra Pachuca, desde el primer minuto de partido ya era increíble
injugable, era muy difícil, era un lodazal. ¿Cómo va a estar mañana la cancha? A pesar de que no se dispute hoy, el día de mañana va a ser muy complicado jugar, pero bueno, pues el show tiene que continuar, ¿verdad? Es correcto, y es la Liga MX donde se puede suceder cualquier cosa. El terreno de juego no va a cambiar en menos de 24 horas, pero también es cierto que es difícil reprogramarlo en alguna otra fecha. Ya lo veíamos en el partido contra Pachuca, Puebla-Pachuca, que lo mencionas, estaba en malas condiciones, en pésimas condiciones. Hoy con la lluvia se ha puesto peor, esa banda era intransitable el lado de las bancas, y mañana a lo mejor ya seco pues puede dar otra perspectiva, pero sin duda alguna que el terreno de juego no va a estar en las mejores condiciones. De eso está consciente Guadalajara, de eso está consciente Puebla, pero al final, pues bien lo dices, el show tiene que continuar, y hoy incluso te puedo decir que se hizo todo lo posible para que se jugara esta misma noche, que no se postergara. Puebla salió a calentar como una medida de presión para que sí se realizara esta misma noche, sin embargo no lo hicieron ni los árbitros ni el Guadalajara. Guadalajara se mantuvo en su postura de que no se jugara esta noche, y finalmente será así, se jugará el día de mañana a las 5 de la tarde. Mira, primero por la tormenta eléctrica, después por el estado de la cancha, por la propia lluvia. Yo creo que en general es una buena decisión. Tampoco se trata de criticar a la Liga MX nada más porque sí, y veremos mañana cómo ocurren las cosas. Ya el estado de la cancha y el mantenimiento y la propia pues antigüedad del estadio no da para que sea precisamente el mejor estado. Te quiero preguntar, Marce, por la gente, ¿qué tanta afluencia? Nos decías que el boletaje pues se iba vendiendo de manera muy lenta, que tal vez la gente estaba esperando hasta el momento del partido para ir o no ir. No sé qué tanta afición de Chivas y de Puebla ya se había presentado en el estadio, cómo se resguardaron, y si pues se espera que al menos mañana que se juegue a las 5 mejore un poco la entrada. Sí, esta noche alrededor de 20,000 aficionados habrán acudido al Estadio Cuauhtémoc. El Estadio Cuauhtémoc tiene ciertas particularidades, que ciertas zonas techadas, entonces eso permite a la gente resguardarse en este tipo de escenarios. Eso sí, incluso en zonas parcialmente techadas, el agua caía con mucha fuerza, por lo tanto era un poco reducido, ¿no? Lo que recomendaba el sonido local a la gente que estaba presente desde temprano en este escenario era que se resguardaran en los pasillos y también en las partes techadas, ¿no? Conocemos el estadio, hay 4 rampas que de alguna manera protegen ciertas partes de la tribuna, entonces no hubo tanto problema, pero la gente también desesperada silbaba, pedía que se jugara el partido, que salieran al campo, pero las condiciones no lo permitieron. Por ahora sigue la música, no sé si ya se haya anunciado que se va a jugar hasta mañana el partido, porque no vemos a la gente todavía salir del estadio. Sí, bueno, pues más allá de lo que se diga en el sonido local, si ya hay una comunicación oficial de parte de la liga, pues esto es un hecho y se celebrará el partido el día de mañana. Ya inclusive había alineaciones, obviamente pues estaba la mesa puesta para que se celebrara el partido, los dos equipos estaban listos. ¿Hubo alguna novedad en términos futbolísticos, Marce? ¿Algo que te haya llamado la atención, aunque al final el partido no se haya celebrado? Pues mira, lo que me llamó la atención era el lenguaje que se percibía por parte del Guadalajara de no disputarlo esta noche, y la postura que asumió Puebla de salir al terreno de juego, calentar, tratar de tener actividad, tratar de alguna manera de impulsar a la gente para que pugnaran porque se jugara el partido, pero finalmente la decisión es la mejor. Me parece que se tarda mucho en llegar, porque originalmente era a las 9 de la noche, fue después de las 10:30 en el que se toma la decisión final. En el béisbol hay una regla de que se cuentan 3 medias horas cuando hay una suspensión por lluvia, y ya en la tercera, cuando ya se cumple la hora y media, es cuando deciden suspenderlo definitivamente. Aquí sucedió un poquito más o menos así, pero no había una información clara y contundente tanto para la afición como para los medios. No fue estar prácticamente en la incertidumbre desde que se veía la intensidad de la lluvia, 7, 8 de la noche, que no bajaba, hasta las 10
40 casi, que fue cuando se suspendió el partido. Minutos antes, instantes antes de que entráramos al aire, fue cuando ya se anunció la decisión de que no se jugaría. Pues aquí ahorita ya la chance gente hasta una comienza a irse, cuarta. Miguel, ya se ha anunciado. Muy bien, pues ya se anuncia ahí, la gente se empieza a retirar a sus casas, está al pie de la carretera el estadio Cuauhtémoc, así que la gente pues tomará las vías de salida, será tal vez un poco complicado por inundaciones, había chance tal vez hasta las 11 de la noche, pero a nadie le convenía, Marce, que se jugara un partido de Chivas contra Puebla a las 11 de la noche, mañana a las 5 será la hora en el mismo estadio, precisamente en el estadio Cuauhtémoc. Marcelino Fernández, muchas gracias y felicidades por toda esta cobertura a lo largo de un día muy largo y mañana a saber qué es lo que sucede entre Puebla y Chivas. Aquí está el comunicado que les leemos al pie, el fragmento: debido a la tormenta eléctrica y lluvia constante en la zona del estadio Cuauhtémoc, el partido entre Puebla y Chivas será reprogramado, dicho partido será reagendado para este sábado. Según la Liga MX, lo que pintaba para ser una noche rojiblanca de fiesta terminó en un verdadero martirio para la afición. El partido entre Chivas y Puebla, que estaba marcado para disputarse en el estadio Cuauhtémoc como parte de la jornada 11 del torneo, simplemente no pudo jugarse. Y no fue por falta de ganas, ni por estrategia, ni mucho menos porque alguno de los equipos no quisiera competir. Fue la lluvia la que hizo de las suyas, cayendo con tanta fuerza que convirtió el campo en una auténtica laguna. Imagina la escena: los equipos ya en el estadio, la gente en las tribunas, las cámaras listas, todo preparado para ver rodar el balón. A las 9 de la noche debía arrancar el duelo, pero bastaba con mirar el pasto para darse cuenta de que aquello no era fútbol. Era casi un espectáculo acuático. El balón no rodaba, no botaba, y cualquier intento de probar la cancha terminaba en charcos que más parecían trampas. Durante más de una hora con 40 minutos los aficionados estuvieron esperando, cruzando los dedos para que la tormenta se calmara y el drenaje hiciera el milagro. Pero el milagro nunca llegó. La cancha seguía hecha pedazos, y finalmente, con cara de resignación, la Liga MX dio la noticia que nadie quería escuchar. El juego se suspendía y tendría que ser reprogramado. Y aquí viene el punto clave. El partido no se canceló, sino que se movió para el día siguiente, mañana a las 5 de la tarde, en el mismo Cuauhtémoc. Esto no solo cambia el ritmo de ambos equipos, también mete presión extra en una semana que ya de por sí era complicada con la jornada doble. El calendario aprieta, las piernas pesan, pero es justo en estas situaciones donde se ve de que está hecho un club grande como el Chivas. Mientras tanto, los rivales podrán burlarse, podrán decir que el rebaño perdió el ritmo o que el clima le jugó en contra. Pero la realidad es otra. Esta pausa forzada puede encender aún más la llama de un equipo que necesita demostrar carácter. Y si algo sabemos de la historia del Guadalajara, es que cuando todos creen que las cosas se ponen cuesta arriba, es cuando el equipo saca la casta y responde. Ahora te pregunto, aficionado rojiblanco, ¿crees que esta tormenta fue un obstáculo o será la chispa que motive al Chivas a salir mañana con todo y convertir el Cuauhtémoc en un escenario para la revancha y el orgullo? Lo que debía ser una noche de puro fútbol en el estadio Cuauhtémoc se convirtió en un bochorno que tiene a medio México hablando. El Chivas, gigante del balompié nacional, viajó hasta Puebla para enfrentar a la Franja por la jornada 11 de la Apertura 2025, pero lo que encontró fue un campo más parecido a un lodazal que a una cancha profesional. Y aquí no se trata solo de la lluvia. Se trata del pésimo estado de un estadio que no está a la altura cuando el rebaño pisa su césped. La tormenta eléctrica que cayó en la tarde-noche del viernes paralizó todo. Primero, las autoridades y la propia Liga MX intentaron calmar las aguas, anunciando que esperarían entre 30 y 60 minutos antes de tomar una decisión definitiva. Mientras tanto, el público mojado aguantaba en las gradas, con la ilusión de ver fútbol. Pero había un problema que nadie podía ocultar. El campo del Cuauhtémoc estaba hecho un desastre. El balón no rodaba, las charcas se acumulaban y el drenaje brillaba por su ausencia. Los trabajadores del estadio entraron a la cancha con todo tipo de herramientas para sacar agua, como si eso fuera a solucionar un drenaje obsoleto. Una postal triste, contrastando con la grandeza de un club como el Guadalajara, que merece escenarios dignos de su historia. De hecho, ya circula la versión de que el plantel rojiblanco estaba dispuesto a pasar la noche en la Angelópolis y jugar al día siguiente, siempre que la Liga MX y Protección Civil lo autorizaran. Y aquí es donde viene la comparación que deja en ridículo al rival de turno. Hace apenas 9 días, en Guadalajara, también cayó un diluvio previo al duelo entre Chivas y Tigres. ¿Qué pasó en el estadio Akron? Nada, ni un charco. El drenaje de estándar FIFA, recién remodelado, funcionó de maravilla y el partido se jugó sin contratiempos. Así responde un estadio moderno,
digno de un club grande. Entonces la pregunta es inevitable, hermano rojiblanco. ¿No será hora de que muchos aprendan del Akron y dejen de exhibirse cada vez que cae una lluvia fuerte? Según la Octava Sports, la noche en Puebla no solo estuvo marcada por la tormenta eléctrica que dejó al Cuauhtémoc convertido en un charco, sino también por la tensión entre la directiva del Chivas y los comisionados de la Liga MX. Y es que lo que parecía una simple suspensión terminó sacando chispas fuera de la cancha. Resulta que mientras la lluvia no daba tregua y Protección Civil advertía que el campo no estaba en condiciones, desde el lado del Puebla había presión para jugar a toda costa. Tanto así que los pupilos de Hernán Cristante se metieron a la cancha para hacer ejercicios de calentamiento, como si estuvieran demostrando que estaban listos. ¿El problema? El terreno era un peligro para cualquiera, y el rebaño no estaba dispuesto a arriesgar la integridad de sus jugadores. Ahí fue cuando vino la bronca. Los altos mandos del Guadalajara encararon a los comisionados de la Liga MX, molestos por la insistencia de querer seguir adelante con un partido imposible. No olvidemos que en Verde Valle todavía tienen muy fresca la mala experiencia con la lesión de Roberto Alvarado en el Estadio Ciudad de los Deportes, precisamente por jugar en condiciones deplorables. Y nadie quiere otra tragedia así. Al final, la postura de Chivas fue clara. Primero la seguridad de los futbolistas, después todo lo demás. Protección Civil respaldó esa decisión. La Liga MX no tuvo más remedio que aceptar, y la ley terminó dándole la razón al rebaño sagrado. Para directivos como Javier Mier y Alejandro Manso, el mensaje fue contundente. Chivas no se deja pisotear y sabe defender lo suyo dentro y fuera de la cancha. Ahora la mesa está puesta, mañana a las 17 horas, en un campo que se espera esté en mejores condiciones. El equipo de Gabriel Milito tendrá que responder con fútbol lo que ya ganó con firmeza en los despachos. Y te lo pregunto de frente, hermano rojiblanco, ¿crees que esta batalla fuera de la cancha será la chispa que despierte al Chivas para salir mañana con más hambre de gloria? Según Omar Villarreal de Azteca Deportes, en medio del desastre que fue el Estadio Cuauhtémoc tras la tormenta, apareció una declaración que ya está dando de qué hablar entre la afición rojiblanca. Nada menos que Luis Romo, uno de los referentes del rebaño, se plantó frente a las cámaras y soltó la bomba. Hemos jugado en canchas peores. La escena era surreal. La cancha parecía una alberca, la pelota no rodaba ni con empujón, y mientras la Liga MX junto con Protección Civil analizaban si se podía jugar o no, los minutos pasaban, la afición se mojaba en las tribunas y la desesperación crecía. Después de 1 hora 40 minutos de espera, el comisario de la liga tomó la decisión de suspender el duelo y reprogramarlo para el día siguiente, a las 17 horas. Pero ahí vino lo inesperado. Lejos de mostrarse conformista, Romo dejó claro que él y sus compañeros querían jugar sí o sí. Con el uniforme empapado y la mirada encendida, le confesó a Villarreal que ya habían vivido escenarios peores y que estaban listos para dar batalla, aunque el campo estuviera en condiciones deplorables. Palabras que reflejan la mentalidad guerrera de este plantel, dispuesto a sudar la camiseta aún en terrenos hostiles. El contraste fue brutal. Mientras desde Puebla empujaban por jugar sin importar riesgos, en Chivas no faltaron voces prudentes dentro de la directiva para recordar que la integridad de los futbolistas está primero. La herida por lo que pasó con Roberto Alvarado en el pasado aún no cicatriza, y nadie quiere otro golpe de ese tamaño. Lo cierto es que la declaración de Romo deja claro que en el rebaño hay hambre, orgullo y un compromiso absoluto con la camiseta. El partido se pospuso, pero el mensaje quedó grabado. Este equipo no le teme a nada ni a nadie. Y ahora te pregunto a ti, rojiblanco de corazón. ¿Las palabras de Romo son un reflejo de esa garra que tanto identifica a Chivas o un riesgo innecesario que pudo haber puesto en peligro a los nuestros? Según los reportes oficiales de la Liga MX y lo que se respira en la previa, el Chivas enfrenta el duelo contra Puebla con una lista de ausencias que parece interminable. 8 jugadores no estarán disponibles para Gabriel Milito, y lo más duro de todo es que entre ellos hay referentes que marcan diferencia en la cancha. El rebaño llega mermado, pero también con la obligación de demostrar por qué es un club grande, y por qué hasta con bajas debe imponerse ante un rival que anda en el sótano de la tabla. Los nombres pesan. Javier Chicharito Hernández, uno de los emblemas del fútbol mexicano, todavía no logra dejar atrás las molestias físicas y se mantiene fuera. Lo mismo ocurre con Eric Gutiérrez, cerebro del mediocampo, y con Roberto Piojo Alvarado, que se ha convertido en pieza clave del ataque rojiblanco. 3 futbolistas que, en condiciones normales, serían titulares indiscutibles y que hoy brillan por su ausencia. A ellos se suman Alan Mozo, Daniel Aguirre y Leonardo Sepúlveda, todos lesionados y sin posibilidad de aparecer. Pero no todo se explica por las lesiones. También hay compromisos internacionales que dejan al Guadalajara sin 2 de sus joyas de cantera.
Ya el Padilla y Hugo Camberos viajaron con la selección mexicana sub-20 para disputar el Mundial de la categoría, que arranca nada menos que contra Brasil. Orgullo puro para la afición verlos defender la camiseta tricolor, aunque la realidad es que Milito se queda sin alternativas jóvenes para refrescar la ofensiva. Entre tantas malas noticias, aparece al menos un rayo de esperanza: el regreso del Oso González, que ya purgó la sanción tras ser expulsado frente a Toluca. Su presencia aporta equilibrio en el mediocampo y, con las bajas que hay, se vuelve fundamental. El contexto es claro: el Puebla es el peor equipo del torneo, y si hay un momento para que el Chivas sume de a 3, es ahora. Ganar no solo significaría aprovechar la debilidad del rival, sino también encadenar victorias consecutivas y meter presión arriba en la tabla. La presión está sobre la mesa y el desafío es grande, porque un club como el Guadalajara no puede poner excusas, ni siquiera con un hospital completo. La afición quiere resultados, quiere orgullo y quiere ver al rebaño responder como lo que es: un grande de México. Ahora dime tú, rojiblanco de corazón, ¿crees que este Chivas, con tantas bajas y la mesa puesta para triunfar, va a rugir fuerte en el Cuauhtémoc o se va a complicar contra un Puebla que no tiene nada que perder? Según Salary Sport, la novela de Samir Inda sigue dando de qué hablar, y ahora la discusión se centra en algo que siempre genera morbo: su sueldo en Chivas. El canterano rojiblanco vivió una semana que parecía de película. Debutó en Primera División, lo hizo nada menos que en el Estadio Akron y encima anotó un golazo desde fuera del área para sellar el triunfo contra Necaxa. ¿Soñado? ¿No? Pues sí, pero la polémica no tardó en llegar. Después del festejo, lo que se llevó los reflectores no fue solo su golazo, sino el hecho de que el juvenil usó un jersey con patrocinio de casa de apuestas, lo cual, según el reglamento de la Liga MX, no debería estar permitido en jugadores menores de edad. Se habló de sanciones, se habló de multas, se habló de todo. Al final, no pasó nada, ni el rebaño fue castigado ni el debut de Inda perdió brillo. Con esa tormenta mediática detrás, ahora la atención se mueve a otro tema: ¿cuánto gana realmente Samir Inda? Como futbolista registrado en la categoría sub-21, su sueldo no se compara con el de las grandes figuras del plantel. De acuerdo con estimados de Salary Sport, y con lo que ganan otros jugadores en su misma situación, Inda estaría percibiendo entre 400,000 y 800,000 pesos anuales. Nada mal para un juvenil, aunque muy por debajo de lo que significa jugar ya en la máxima categoría. Lo más interesante es lo que viene. Si Inda logra consolidarse y ganarse un contrato fijo con el primer equipo, su salario podría dispararse fácilmente a más de 1 millón de pesos anuales. Y considerando que ya debutó, ya anotó y ya demostró personalidad en la cancha, ese escenario parece estar más cerca de lo que muchos pensaban. Al final, lo de Samir Inda no es solo cuestión de polémicas o cifras. Es la historia de un canterano que se metió de golpe en la conversación nacional, que levantó ruido por un detalle de reglamento, pero que en la cancha dejó claro que tiene hambre, calidad y madera para vestir la camiseta del club más grande de México. Y ahora la pregunta que queda en el aire, hermano rojiblanco, es directa. ¿Crees que Samir Inda debe recibir pronto contrato de primer equipo y un sueldo a la altura de lo que ya empezó a mostrar? ¿O todavía tiene que demostrar mucho más antes de dar ese salto?